Gloria al Señor, hermanos. Servimos a un Dios vivo, un Dios que está a nuestro favor, a God that is in our favor, un Dios que tiene planes poderosos. Ahora entiendan, hermanos, que cuando dudamos por lo que vemos, estamos anulando la promesa, lo que Dios tiene para nosotros. When we doubt because of what we can see, then we are killing, we are destroying the plans that the Lord has for us. El justo vive por fe. The just live by faith. Así que nosotros no vamos por vista, sino que vamos por fe. Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor. En veces parece que el camino es difícil y los tropezones duelen, pero el Señor es fiel a su palabra. Amén. Así que vamos a mandar a los niños que vayan a sus clases. Aquí está la hermana Natalie esperándolos, y los que van a salir a sus clases pueden acompañarlos. Así que los dejamos que vayan a sus clases. Yo creo que son, hermana Natalie, ¿de qué edad a qué edad? ¿De qué año a qué año? De 5 a 10 años. Yo creo que por ahí se me colan algunos de 11, ¿verdad? Pero no le hace, los jóvenes que tengo yo también son de 11 para arriba, así que gloria al Señor. Amén. Hermanos, gloria al Señor, gusto en verlos. Ahora es el día que hizo el Señor, así que vamos a gozarnos y vamos a deleitarnos en Él. Les recuerdo, en el proceso que estamos en el servicio, tanto a los que están aquí en la casa de oración como a aquellos que están en sus hogares viéndonos por Facebook o por YouTube, les recuerdo, Dios está con nosotros. La necesidad, la oración, lo que usted necesita, crea, pídale al Señor, y en el transcurso de este servicio el Señor le va a conceder su petición y le va a traer esa sanidad. No porque yo lo digo, sino porque la palabra del Señor dice que si hay 2 o más reunidos en su nombre, su presencia está ahí. Y si su presencia está ahí, su poder está ahí. Y si su poder está ahí, gloria al Señor. Estamos en victoria y en bendición. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a entrar al mensaje y déjenme ver la hora ya. Me acaban de poner que ya me comenzó a contar el reloj. Ok, comenzamos ahorita de 0, Summer. Bueno, de 12 segundos. A ver si nos podemos quedar abajo de 1 hora. Así es, ¿verdad? ¿Dónde está Diego? Si no, Diego Lolo me dice, no, hermano, es abajo de abajo de 1 hora. No les dije exactamente qué tanto es. Hermanos, yo estaba pequeño, abajo de 10 años o alrededor de 10 años, cuando tocó que en el pueblo donde nosotros vivíamos, pasó por ahí una persona que llevaba una troca de redilas. ¿Quién tanto sabe qué es la troca de redilas? No todos saben. Pues es la troca, hermanos, la que viene siendo como una troca de 3 toneladas o 3/4 de tonelada, ¿verdad? Pero es la que tiene madera atrás. Es troca grande y es la que tiene la madera, ¿verdad? Pues pasó una troca por ahí, hermano, estaba cargado, llevaba un cargamento. El que iba conduciendo esa troca era un sacerdote. Me acuerdo del sacerdote, hermano, muchacho alto, casi del tamaño de Parques, que está aquí con nosotros, nomás que él traía un poquito de más pelito y tenía un bigotito, un señor americano, y era un sacerdote. Platicando ahí con mi papá, yo comencé a hacer amistad con él, platicar con él y todo eso. Entonces me platica que él llevaba una ayuda a Cuba para ayudarlos, para que pudieran ellos crear una revolución para quitarse al tirano, para quitarse al opresor de encima.
En realidad lo que llevaban en esa troca, que a mí me tocó cargarlo con mis propias manos, era armamento y amunición y balas, ¿verdad? Era lo que llevaban. Iban para cierta parte rumbo a la costa, lo habían pasado de acá, hace muchos años de eso, o ya pasó, ya ni modo, ¿verdad? Entonces cruzaron la frontera. Y ahí en el lado de México fue donde conocimos a esta persona, y yo personalmente era un chiquillo, me imagino que ahora del tamaño de Brian o algo así, ¿verdad? No, Brian estaba mayor que yo, pero algo así de esa edad, ¿verdad? No recuerdo si era de 8 o 10 años, algo así. Entonces yo con lo que podía ahí les ayudaba a cargar eso, a transferirlo. Iban rumbo probablemente sería Tampico o algo así, donde iban a transferir eso a un barco donde iban a llevarlo a Cuba para ayudar a la causa supuestamente. Lo que el sacerdote me explicaba a mí, me decía que hay gente que oprime y que abusa, que en vez se requiere que alguien intervenga y libre de la opresión a esta gente. Y cuando él decía eso, me acordaba del cura don Miguel Hidalgo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese? Que también se envolvió para ayudar en la revolución, ¿verdad? Entonces, recuerdo de eso, hermano, pero tristemente lo que pasó en Cuba, ¿cómo me hubiera gustado platicar con este sacerdote 15, 20 años después? Porque tristemente, hermanos, lo que pasó en Cuba es que la gente a los líderes que la gente escogió, ellos mismos se corrompieron y vinieron a ser peor. La situación de Cuba vino a ser peor que lo que era al principio antes de esta revolución. Y si le podemos hacer historia y ver la historia, hermanos, ver en los países, yo creo que cada país ha pasado por un tipo de revuelta. México no sé qué tantos hemos tenido, como quiera. ¿Qué dice el dicho? Por eso estamos como estamos, por eso no progresamos. Dice el que se sube allí es a comer más a manos llenas, ¿verdad? Pero casi que necesita otra revolución. Lo que pasa, hermanos, que sale una revolución y tienen muy buena historia, pero al entrar al poder le sale la corrupción y muchas veces la situación viene a ser peor, como en Cuba, como en Venezuela, viene a ser peor que cuando comenzaron. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando, hermano? Lo que está pasando es que el problema no era de Fidel Castro, de ahí de Fidel Castro, era de generaciones pasadas de Fidel Castro. Y se fueron manifestando ahí. Cada uno de nosotros estamos peleando a la naturaleza, lo que nos guía, lo que nos mueve, lo que nos hace pensar. Pero no es algo que comenzó ayer, sino comenzó de nuestros antepasados. Fue lo que vimos, fue la cultura, fue lo que se nos enseñó. Y en este día, hermanos, vamos a ver una vez más en el libro de Números, del pueblo de Israel, que el Señor estuvo tratando con ellos, y ahora vamos a ver cómo tener victoria sobre pensamientos, sobre aquello que nos hace hacer decisiones desordenadas. Entonces, el tema de ahora, que estamos en el número 5, es cómo vencer sobre deseos erróneos. Porque los deseos erróneos, hermanos, son los que nos llevan a hacer decisiones enfocados en nosotros mismos. Y déjame decirte una cosa, si tú crees en Dios, busca la voluntad de Dios, busca lo que Dios dice, porque ahí está la bendición. Si tú buscas una satisfacción pronta, si tú buscas hacer una travesía para llegar a algo más pronto, estás haciendo a Dios un lado. Dice la palabra del Señor, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el final de ellos es muerte. ¿Se acuerdan que hablamos, hermanos? Si creemos en realidad la palabra del Señor.
Quedémonos en la palabra del Señor. Vamos a ver varias cosas. Y aquí vamos a comenzar, hermanos, del libro de Números en el capítulo 16. Y nos vamos a encontrar con un personaje que se llama Coré. Coré era una descendiente de Leví. ¿Todos se acuerdan quién era Leví, hermano? Leví era la tribu de Israel que Dios escogió para que fueran sacerdotes. Era de la descendencia de los sacerdotes. Sin embargo, Coré hacía público su desacuerdo con Moisés y con Aarón. Y a cualquier momento tomaba la oportunidad para ridiculizarlos o hacerlos quedar mal. Aquí nos encontramos en el capítulo 16, en el versículo 3, y está hablando la palabra del Señor. Dice que se juntó contra Moisés y Aarón. Y si leen anteriormente, está hablando de Coré. Coré se junta 250 varones. En el verso 2 dice: de los hijos de Israel, eran príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Tenían reputación y tenían posición. A estos va y convence Coré, y viene y los junta contra, dice la palabra del Señor, contra Moisés y Aarón. Y esta era la charla, o esta era la protesta de Coré. Basta ya de vosotros. Así le llegó a Moisés y Aarón. Ya basta de ustedes. Suficiente. Porque su argumento era: todos nosotros somos hijos de Dios. Por lo tanto, la presencia de Dios está con todos nosotros. Así que, ¿por qué ustedes quieren ser líderes de nosotros? Lo que estaba dentro del corazón de Coré es que yo quiero ser el líder. Pero no se presentó así. Aventó a todo el pueblo de Israel y dijo: todos somos igualitos delante de Dios, y Dios está con todos nosotros y todos tenemos autoridad. Así que, ¿por qué tienes que ser tú el líder? Pero ¿cómo estaba actuando Coré, hermanos? Estaba actuando como líder, ¿verdad? Porque él era el que estaba hablando. Era el que quería poner a Moisés y Aarón en su lugar. Entonces les dice de esta manera. Les dice: porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Dios. ¿Por qué os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Estaba cuestionando a Aarón y a Moisés. Dice: ¿por qué ustedes se pusieron como líderes? ¡Wow! Terrible. Si todos nosotros somos de la tierra de Israel, todos nosotros somos de Jehová. Vamos a notar una cosa, hermano. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Y esta es la respuesta, hermanos, para nosotros cuando nos encontramos con algo que no está bien delante del Señor. Entonces no nos impacientamos. Si dice la palabra del Señor, lo primero que Moisés hizo es que se puso a orar. Moisés oró. En cada situación, hermanos, todo lo que hacía Moisés inmediatamente era caer de rodillas. Cuando en duda, ora. Cuando en gozo, ora. Cuando en problema, ora. Cuando no entiende lo que está pasando, ora. Cuando todo está bien, ora. Si oras, nunca vas a echar malas. Aprendamos de Moisés, hermanos. O sea, venían con esta situación, en lugar de ponerse a argumentar con ellos, lo primero que hacía, si usted lo podía ver, decía, viene Coré y le dice: oye, pues ¿por qué ustedes se hacen los líderes aquí para allá? La congregación toda esta cree en Dios y Dios está con ellos. ¿Sabe lo que hace Moisés? Ni le contesta, cae de rodillas y comienza a orar. Lo primero que hizo Moisés es hablar con Dios. Lo segundo que hizo Moisés es un llamado a santidad. Un llamado a santidad. Acuérdense, hermanos, que la obediencia es más importante que la opinión. ¿Lo repito?
La obediencia es mucho más importante que la opinión. Déjame decirte, no mucha gente está interesada en nuestra opinión. Muchas veces es mejor guardárnosla. Pero obediencia a Dios siempre es mucho más importante y de mucho más beneficio que nuestra opinión. ¿Y sabían ustedes, hermanos, que todos queremos dar nuestra opinión? Todo el mundo. Y todos queremos tapar lo que el otro dice. ¿Se han fijado, hermano, que a veces en la conversación está platicando con alguien y parece que la persona está pensando que cómo le salgo arriba? ¿Cómo le salgo arriba? No, hombre, fíjate que una vez fui a pescar y fui y saqué 2 pescados de este tamaño. Ah, sí. Yo en otro tiempo fui a pescar, dice, pero no, nosotros sacamos 7 pescados. Si está alguien más por ahí, hubieras visto la hielera que sacamos llena de pescado. Pero la cosa está, hermano, que siempre vamos a ver cómo le salimos adelante. Y yo me pongo a pensar porque yo soy muy hablantino, ustedes saben. No, es que no me lo digan a la cara porque me duele. Dejen que mi esposa me lo diga, ni modo, pues ahí ni modo que me cambie la casa de enseguida, ¿verdad? Pero soy muy hablantino y me tengo que pescar, porque muchas veces estoy dando la opinión cuando en realidad no necesito dar la opinión. Muchas veces la gente nomás quiere que los escuchemos. Pero hermanos, aquí está que Moisés lo primero que hizo oró y después llamó a la santidad. Ahora, hermanos, fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 8, verso 1 y 2. En 1 Corintios capítulo 8, verso 1 y 2 dice así la palabra del Señor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias. Espérenme tantito, no sé si le cambié aquí. A ver, déjenme ver. Déjenme buscarlo, 1 Corintios 1, 2, porque ¿lo miran allá arriba? ¿Qué es lo que dice? Si está allá arriba, díganme. 1 Corintios capítulo 8, verso 1 y 2. Aquí está. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Noten lo que está hablando el apóstol Pablo aquí, hermano. Está diciendo, en aquel tiempo había una pregunta de que oiga, pues ¿qué comeremos, qué no comeremos, qué esto? Había hermanos cristianos que venían de los griegos, que venían de los romanos, que venían de aquellos, ¿verdad? Entonces algunos tenían pregunta, iban a la carnicería y le decían, ¿de cuál quiere? ¿De la carne de ahora o de la de ayer? En realidad lo que decían, ¿de cuál quiere? De la carne regular que viene de la marqueta, de la carnicería, o quiere de la de ayer que fue ofrecido a la diosa Diana. Entonces a algunos no le hacía diferencia que si le habían ofrecido ese becerrito a la diosa Diana, no, pues deme 3 de milanesa de acá de la diosa Diana y deme 2 de tomillo y 2 de esto y por favor écheme por ahí unas fajitas de eso. Pero el hermano decía, oh no, yo no voy a comer nada que sea ofrecido a ídolos. A mí deme de la de acá. Y ahora hermano, estamos como nosotros. Vamos a ordenar los tacos y ya no sabemos de qué nos dieron los tacos, ¿verdad? Pero los bendecimos y nos los comemos y tan sabrosos, ¿verdad? Entonces, Diana, no oí ningún amén, Diana. Tan sabrosos los tacos. Amén, dice Diana. Amén. La cosa está, hermanos, de que algunos hermanos comenzaban a dar cátedra. Que por esto no debe de comer esto, por eso aquello. Entonces el apóstol Pablo dice, conocimiento, todos tenemos algo de conocimiento. Sí, pero entiende, el conocimiento te envanece. El conocimiento en inglés dice el hermano, el conocimiento te infla. El conocimiento puffs you up. Knowledge puffs you up. Te hace que te sientas que eres algo. ¿No les ha pasado a ustedes, hermanos, en veces que dicen algo y como que pusieron a alguien en su lugar por su conocimiento y que se siente como, I told you? O son los de la otra iglesia, no de esta de aquí, los de allá.
Yo creo que todos hemos hecho eso, hermano. Pero si usted le pone atención, sobre todo al que es cristiano, le queda un mal sabor en la boca. Aunque ganó ese argumento, como que no le dio satisfacción. Porque en realidad, en poner a alguien en su lugar por lo que creemos conocer, hermanos, no beneficia en nada. Y muchas veces cuando alguien está diciendo algo, hermano, es mejor callarnos la boca, oírlo. Aunque usted dice, yo sé mejor que eso. Pero por callar y no entrar en ese argumento, usted queda mejor. El conocimiento, hermanos, envanece. El conocimiento infla. El conocimiento nos da, como dicen por ahí, una hot head. ¿Verdad? Pero el amor, ¿qué hace el amor, hermanos? El amor edifica. El amor edifica. El amor edifica. Y noten lo que dice, hermanos, el versículo siguiente el versículo 2 dice: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Todo lo que sabemos, hermanos, lo hemos recibido. Así que entendamos una cosa, hermanos. Todos tenemos nuestras áreas fuertes y nuestras áreas débiles. Les recomiendo que funcionen, que se muevan en sus áreas fuertes. Y después tenemos que administrar, tenemos que sobrellevar nuestras partes débiles. Pero por eso es que nos necesitamos los unos a los otros. Mi área fuerte, pues yo me muevo en ello. Probablemente lo único fuerte que pueda hacer, y no lo muy fuerte, es pararme aquí enfrente y hablar de la palabra del Señor. Pero cuando viene administración, cuando viene a otras cosas, hermanos, ahí no puedo operar en eso. ¿Saben qué? Ahí lo necesito ustedes. Que me ayuden en esto, que me ayuden en aquello y todo. Porque lo que viene haciendo, hermanos, es que yo me muevo en mi área fuerte, administro mi área débil, pero por eso nos necesitamos los unos a los otros, porque juntos nos edificamos y nos ayudamos, sobre todo ahora que somos el cuerpo de Cristo. Ahora, hermanos, nunca, por favor, haga lo que hizo Coré: exponer la debilidad de su hermano públicamente para usted sentirse más grande. Es lo que estaba haciendo Coré. Coré estaba diciendo: mira lo que está haciendo Aarón, mira lo que está haciendo Moisés. Y estaba diciendo: no saben lo que están haciendo, en realidad están haciendo cosas por su propia cuenta, por esto y lo que sea, no sabiendo, hermanos, que estaban hablando de Dios mismo. Porque estaban ahí porque Dios los puso. Entonces, al querer ridiculizar, al querer hacer mal, que se viera mal Aarón y Moisés, en realidad la ruina de Coré fue terrible. Así que nunca usted ponga a alguien para abajo para usted verse más grande. Ese no es el espíritu de Dios, ese es el espíritu de Satanás. En realidad la palabra del Señor dice, hermanos, que el amor cubre multitud de pecados. Si usted le mira la debilidad a su hermano, a su hermana, a su esposo, a su esposa, en lugar de exponerlo en público, cúbralo, protéjalo, ponga la cara a usted para que se miren bien. Familia de fe, somos una iglesia que amamos al Señor, nos amamos los unos a los otros. Entonces vamos a operar en lo fuerte y lo débil de mi hermano lo vamos a cubrir, lo vamos a proteger. Porque al final de todo, hermanos, ¿qué es lo que viene siendo? Entienda una cosa, llévese esto con usted, entienda. Si usted en la mañana que se levanta para arreglarse, para venirse a la iglesia, entonces se mira al espejo y entonces se comienza a peinar. La mano derecha está peinando ahí, agarra el colorete y todo eso, y la mano izquierda comienza a hacerle. Ya me dijo mi esposa: arréglate el cabello, ya me lo volví a desarreglar. Y la mano izquierda comienza a moverle. Después está aquí con el lápiz labial y está así haciéndole con mucho cuidado, como le hacen las mujeres por ahí, ¿verdad? Y va la mano izquierda y le hace, le pone bigote. Y después usted, sin darse cuenta, va saliendo por ahí de la casa y la mano izquierda comienza a sacarle la camisa para que se mire mal.
tendría que haber algo totalmente enfermo con el cerebro, con la mente, para que la misma parte del cuerpo haga que el resto del cuerpo se mire mal. ¿Alguien está escuchando en esta tarde? Cuando hablas de tu hermano, cuando hablas de la iglesia, hermanos, solamente hay un cuerpo y hay una cabeza. La cabeza se llama Cristo Jesús. El cuerpo es el cuerpo redimido por Dios. El cuerpo de Cristo no está solamente aquí en Familia de Fe. El cuerpo del Señor está en la iglesia de Cristo, está en la iglesia bautista, en la iglesia pentecostal. El cuerpo de Cristo está derramado por allá. Y por ningún motivo nosotros debemos de hacer que el cuerpo de Cristo se mire mal, sea ridiculizado, porque hermanos, sería hacernos daño a nosotros mismos. Ahora en veces no entendemos algunas cosas, pero la cabeza, que es Cristo, es una. El Espíritu que nos vivifica y que nos da dirección es uno. Y el cuerpo de Cristo no debe trabajar en contra de sí mismo. No importa el nombre que tenga fuera la iglesia o la iglesita. Somos uno en Cristo. ¿Y sabe qué? Que me vengan a hablar mal de mi hermanito pastor de aquel lado, el hermanito allá de aquella iglesia. ¿Sabe qué, hermanos? El amor cubre multitud de pecados. Necesitamos disciplinarnos, que ese también es el cuerpo de Cristo. Y no nos vamos a hacer del bando de Satanás, sino que nos vamos a quedar en la palabra del Señor, en el Espíritu del Señor, y vamos a hacer todo lo posible por cubrir lo que le falta a aquel hermano, a aquella hermana. Amén. Porque hermanos, no hemos llegado todavía. Todos tenemos algo que nos falta. Así que acordémonos de esto, hermanos. Acordémonos de esto. Que nosotros no exponemos a nadie en sus áreas débiles. Ahora, muchas personas en sí mismo, hermano, creen que son una cosa grande. El pastor Jim lo puso de esta manera. Muchas personas son una leyenda en su propia opinión. ¿Trabaja bien en español? ¿Sí lo entienden? Many people think that they are a legend in their own opinion. ¿Lo entienden? Porque son aquellas personas que lo tienen todo figurado, saben cómo se debe hacer todo, tienen la autoridad de acuerdo a ellos mismos para corregir, para ordenar, para dar cátedra en todas las áreas. La Biblia le llama sabios en su propia opinión. Coré era uno de esos. Entienden, hermanos, en Génesis capítulo 2, verso 18, cuando Dios creó, al principio que creó al hombre y a la mujer, creó a Adán, y Adán lo creó como su ayudante. Inmediatamente le dijo: Adán, ayúdame a ponerle nombre a todas estas animales, estas plantas, todas estas cosas que yo creé. Ayúdame. Creó a Adán como un ayudante. Y después va y crea a Eva. ¿Qué dijo el Señor cuando vio a Adán? Ok, aquí está Adán, pero está solo. Le voy a crear. Ya merito abría la boca y metía la pata. Las hermanas me iban a dar oraciones. Le haré una ayuda idónea. Y creó a Eva como ayuda. Cuando Dios nos creó, hermanos, tenía en mente ayuda, edificación, cuidar, fortalecer, etc. Coré era sabio en su propia opinión y se esforzaba en ridiculizar en público a Moisés y Aarón. Miren lo que hizo, hermanos, en el versículo 9 y 10 de ese mismo capítulo. Lo que viene pasando, hermanos, es que váyanse, nos vamos a Números otra vez, hermanos. Lo que viene pasando en el versículo 9 dice, Moisés le dice a Coré, dice: es poco que Dios te haya escogido, te sacó de la congregación y te acercó a él para que ministres en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. Lo que pasó con Coré, hermanos, es que no era suficiente
que Dios lo sacó de la congregación y como levita lo escogió para que ministrara como sacerdote. Y le dice el 10, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. Dice, ahora procuráis también el sacerdocio de Aarón. ¿Quieres agarrar el lugar de Aarón? No era suficiente. Entiende, hermanos. Acuérdense una cosa, hermanitos. Yo estoy aquí enfrente y yo nomás soy una bocina. Pero esto no es la iglesia. Es más, la mayoría de gente que visita una iglesia, hermanos, sí, muchos visitan por el pastor, por el predicador. Y en veces vienen y visitan una o dos veces más por el predicador. Pero la gente que se va a quedar en esa congregación, hermano, no va a ser por el predicador. Va a ser por la congregación. El verdadero ministerio de la iglesia, hermano, no está aquí enfrente, está ahí donde usted está sentado. Porque la gente va a ver el amor que está en usted. La gente va a ver la actitud. Lo que me gozo, hermano, de gente que ha venido a ser parte de familia de fe, dice, pastor, es increíble el amor que siento yo entre los hermanos. Vamos a no olvidarnos de eso, hermanos. Aquí no estamos para criticarnos ni para exponer nuestras debilidades, porque todos los tenemos. No tiene que ver muy lejos. Todos los tenemos. Aquí estamos para amarnos a pesar de nuestras debilidades. Y la gente va a ver ese amor y va a decir, yo quiero ser parte de ahí. Aquí no estamos para ver qué le falta a esa gente o qué está haciendo mal. Aquí estamos, hermanos, para creer por ellos que en Cristo son aceptos y que hay bendiciones y que hay un futuro grande para ellos en Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, es triste lo que pasó. Acuérdense, hermanos, que porque tenemos conocimiento y tenemos opinión no nos hace líderes. You can have an opinion and you can have knowledge, but that doesn't make you a leader. En realidad el Señor es el que hace líder. ¿Sabe qué? El verdadero líder, hermanos, dice la palabra del Señor, el que quiera ser mayor de todos, hágase servidor de todos. If you're going to be the greatest of all, be the servant of all. Lo triste, hermanos, y no quiero seguir mucho con Coré porque esa historia es triste. La realidad es que Coré, hermanos, fue movido por medio de unos deseos equivocados. Coré era muy sagaz. Yo he tratado con personas así, que son muy sagaces y es muy difícil acorralarlos para decir estás mal en esto. Sabía moverse por entre otra gente, meter a otros por delante y todo eso. Yo creo que todos hemos tratado con alguien así. Pero sin embargo, Dios es nuestro Dios de justicia. Y fue triste cómo terminó Coré. Es más, miren, vamos a leer unos versículos de eso. Váyanse, hermanos, al versículo 31 y 32 del capítulo 16 de Números. Miren lo que pasó ahí. El versículo 31 dice, y aconteció que cuando cesó de hablar Moisés estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y cayeron vivos, fueron tragados por la tierra. Su final fue triste. Yo creo que todos somos tentados, hermanos, a guiarnos por deseos equivocados. Pero lo que queremos saber ahora es cómo vencer eso. ¿Cómo podemos vencer? ¿Listos para tomar nota? Primer cosa, la victoria comienza obedeciendo a Dios mejor que nunca. Haz la decisión que ahora lo vas a obedecer mejor que ayer. La victoria comienza, yo voy a obedecer a Dios sobre todas las cosas. Yo sé que, hermanos, cuando comenzamos hacemos excusa para no ser 100% obedientes.
Pero haz la decisión de hoy en adelante voy a obedecer mejor que nunca. Pídale perdón al Señor. Señor, ayúdame. Dame la fuerza de tu Santo Espíritu. Te voy a obedecer mejor que nunca. Ahora, lo importante, hermanos, es que conozca la palabra de Dios. Porque yo me encuentro con muchas gentes, hermanos, que creen que están obedeciendo a Dios, pero ignoran la palabra del Señor. Está como un muchacho que vino y me dijo: pastor, yo quiero obedecer, yo quiero humillarme a Dios. Dijo, voy a caminar de este lugar, parece que eran 30 millas y que era para humillarse más al Señor. Se iba a poner piedritas en los zapatos, hermano, y caminar esas 30 millas porque quería aprender humildad y quería aprender a ser más obediente a Dios. Por favor. Se oye noble, se oye de entrega, pero está completamente erróneo a lo que enseña la palabra del Señor. Es más, ahorita vamos a ver un versículo que dice el Señor: yo prefiero obediencia que sacrificio. Dios no quiere que te cortes el cuerpo, Dios no quiere que te golpees, Dios no quiere que tus pies sangres, o como le decía aquel muchacho, y yo no sabía, pero en el cinto se ponía pedacitos de alambre que picaran para adentro y se lo ponía apretado. Porque quería aprender a humillarse ante Dios y todo eso. Por favor, ¿sabe qué, mi hermano, mi amigo? Escuche, Jesucristo tomó su lugar en la cruz del Calvario y le pusieron aquella corona de espinas y sangró, y lo chicotearon con aquellos chicotes que tenían pedazos de fierro al último y arrancaron su sangre. El Señor sangró, el Señor fue golpeado, fue escupido, fue triturado literalmente por la gente para que tú y yo ya no tuviéramos que pasar por eso, sino que aceptáramos su sacrificio. El Señor ya no quiere sacrificio, el sacrificio ya lo hizo Jesús. Ahora lo que el Señor quiere es obediencia. Así que dice la palabra del Señor en Primera de Samuel. Dice: después dijo Samuel, 1 Samuel capítulo 15 versos 22 y 23. ¿Tiene Jehová tanto contentamiento con holocaustos, con sacrificios y víctimas, como obedecer la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grasa de los carneros. Dice la palabra del Señor: porque rebelión es pecado como consultar a adivinos. Una traducción dice: que seas rebelde en obedecer la palabra del Señor es tan mal como si tú fueras a consultar brujos, hechiceros y adivinos. Y luego mire lo que dice la segunda parte de ese versículo. Dice: y obstinación o terquedad, que estás terco a no someterte a Dios, es como si te estuvieras hincando a ídolos muertos. Ahora sí, 5 puntos, rapidito. Número 1, desarrolla un hambre por la santidad. Develop a hunger for holiness. Y santidad, hermanos, quiere decir apartarnos de cosas que nos hacen más afín con el mundo y con el pecado que con Dios. Más dice un versículo: sin santidad nadie verá al Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. Número 1, desarrolla un hambre por santidad de Dios. Número 2, honra la presencia de Dios. Entiende, hermanos, que cuando tú recibiste a Jesucristo, Dios está contigo. Dios te escucha. ¿Sabe lo que dice Dios, hermanos, cuando Coré y el pueblo de Israel murmuraban en contra de lo que Dios había puesto? Dijo el Señor: me están hablando a mis oídos de sus rebeliones,
de sus planes para ir en contra de mí. Entiende que lo que tú puedes hablar en más privado, pero estás hablando en contra de lo que Dios estableció, en contra de los siervos de Dios que Dios puso allí, en contra de sus líderes. Eso se le oye a Dios en su oído como si fuera una bocina, porque Dios lo escucha claramente. Así que dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando nosotros nos sometemos a Dios y buscamos a Dios, recibimos a Jesús, entonces Dios viene a ser morada con nosotros. Mire lo que dice la palabra del Señor allí en Juan capítulo 14, verso 23. Dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Vive tu vida consciente de la presencia de Dios contigo y honra la presencia de Dios. Me gustaba, hermanos, que aún mis niños, Emilio y Sandra, que nos sentábamos a comer, hermanos, siempre poníamos una silla ahí. Y parece que mi hija fue la que salió con eso, ella y mi hijo. Pusieron una silla ahí. Le dije, bueno, mi hija, ¿y esa silla para qué? Ahí está Jesus, papá. Ahí está sentado Jesus. Jesús está con nosotros. Y hermano, no tiene que ver nada que pongamos una silla ahí, si esa silla nos va a recordar de la presencia de Dios con nosotros, de la presencia de Dios en nuestra casa, y nos va a ayudar para movernos conscientes de eso. Honra la presencia de Dios contigo, porque en realidad es... Dele el aplauso al Señor. En realidad es un privilegio que Dios haya escogido morar por nosotros. Número 3, abandona el orgullo. Haz la decisión, este orgullo me va a destruir. Este orgullo no me va a traer nada bueno. Pride will not bless you for anything. It will rob you. Hay gente, hermanos, que han guardado su orgullo por años, pero han vivido una vida miserable por años. Decide deshacerte del orgullo, renuncia, abandona el orgullo. Preparas un mejor ambiente para la presencia de Dios cuando rechazas el orgullo. You will prepare a better place for the presence of God when you reject pride, when you get rid of pride. Dice la palabra del Señor en Proverbios 6, 16, 19. Dice así, 6 cosas aborrece Dios y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, los ojos orgullosos, llenos de orgullo. Número 2, la lengua mentirosa. Número 3, las manos derramadoras de sangre inocente. 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. 5, los pies presurosos para correr al mal. 6, el testigo falso que habla mentiras. 7, el que siembra discordia entre los hermanos. Número 4, hermanos. Adora con santidad. Praise with holiness. Hebreos 12, 14 dice así, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Número 5, Dios te está llamando a consagración. God is calling you to consecration, to holiness. Segunda de Crónicas 7, 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nos está llamando el Señor a arrepentimiento y santidad. Ayer, hermanos, se celebró en Estados Unidos, se celebró lo que le llamaron el National Day of Prayer. Se celebró ayer un día que se escogió para orar.
Les decía, hermanos, de los países que hubo revolución para venir a una mejor vida. En casi todos los países del mundo, hermanos, que tuvieron revolución, la mayoría, su estado vino a ser peor que cuando comenzaron a rebelarse. Excepto Estados Unidos. ¿Sabía usted, hermano? Y mucha gente odia a Estados Unidos. Pero cuando Estados Unidos, hermanos, comenzó tomando en cuenta a Dios primero. La gente comenzó buscando un lugar que les permitiera adorar a Dios libremente, poder expresarse libremente en su manera de adorar. La mayoría de los líderes, hermanos, consultaron la palabra del Señor. Pasaron horas, sino días, en oración, porque ellos sabían que deberían de respetar la autoridad que estaba sobre ellos. Deberían de someterse. Tuvieron que hacer la decisión de rebelarse en contra de la autoridad, porque era necesario entonces poner a la autoridad de Dios antes que la autoridad de los hombres, que es el único tiempo que podamos rebelarnos a la autoridad. Y si usted estudia, hermano, la historia de Estados Unidos, por aquí tengo una lista, estaba investigando, hermanos, y ¿sabía usted que en Estados Unidos, hermanos, ha habido una serie de lo que se llama avivamientos? Esto está en los libros de historia, usted búscalo, it's in the history books. ¿Cómo me gustaría encontrar algo así en México? ¿Cómo me gustaría encontrar algo así en Hispanoamérica? Mire lo que dice, hermanos. En el año 1734 se despertó lo que se llama el gran despertamiento. Y lo que vino pasando es que un joven, Jonathan Edwards, comenzó, hermanos, a predicar y estaba batallando para que la gente viniera a la iglesia. Entonces comenzó a invitar gente a orar. Y se juntaron a orar, hermanos, y comenzaron a pedirle perdón al Señor. Y como resultado fueron miles y miles y miles de personas que comenzaron a venir a orar y comenzaron a creer en el Señor, y hubo lo que se le llamó el gran despertamiento, hermanos. En muchos de estos lugares, los lugares de policía, los departamentos de policía se convirtieron en casas de oración, porque la gente ya no se portaba mal, la gente estaba orando, alabando al Señor. Eso es un despertamiento donde el Espíritu Santo viene y trae convicción de pecado y mueve la gente a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Noten lo que sigue, hermanos. En 1800 hubo el segundo gran avivamiento, el año de 1800. El año de 1857 vino lo que se le llama el avivamiento entre los negociantes. Fue 2 años antes de que hubiera la caída, de que mucha gente se suicidó y todo eso. 2 años antes, un negociante joven comenzó a tener oración con algunos businessmen, con algunos negociantes. Comenzaron con 10. Al rato, hermanos, todos los lugares los lugares de negocio se convirtieron en casas de oración. Y había negociantes orando, hermanos, por todo el país. Y hubo otro gran avivamiento donde el Señor comenzó a cambiar vidas y corazón. El avivamiento, hermanos, estaba la Civil War aquí en Estados Unidos. En el 1861 comenzó un avivamiento. Hubo alrededor de 50,000 soldados del sur que se entregaron a Cristo, se arreglaron con el Señor, y después hubo la misma cantidad de los soldados del norte, y resultó en un avivamiento. Y eso es lo que ayudó para que comenzara la sanidad de este país que se estaba matando el uno al otro. En 1875 hubo lo que se llama el avivamiento entre las ciudades. En 1905 hubo otro gran avivamiento, hermanos, que ese llegó aún por todo el mundo.
Y después tenemos el famoso Azusa Street Revival, el avivamiento de Azusa Street. Un hermanito morenito que lo rechazaron y se fue por allá a California. Iba a tener una reunión, dijeron no, ya no te queremos aquí. Se fue para otra parte y ahí tuvo una reunión, hermanos, en la calle Azusa, y ahí comenzó un gran avivamiento, lo que viene siendo ahora el movimiento pentecostés, el movimiento carismático. Antes de la Segunda Guerra Mundial, hermanos, hubo también otro gran avivamiento. Este país, hermanos, está marcado porque es un país que se ha considerado cristiano y pone a Dios en primer lugar. No estamos ahí ahorita, hermanos, no estamos ahí. Por eso el Señor nos está llamando a que nosotros nos consagremos. Este país cristiano somos culpables de haber asesinado arriba de 63 millones de niños antes de que nacieran. Aquella criatura que Dios puso en el vientre de su madre, y alguien fue y arranca a esa criatura de su lugar de seguridad y lo asesinan, lo matan. Nosotros somos culpables en este país por arriba de 63 millones. Somos culpables, hermanos, de que hemos abandonado la palabra del Señor. Ahora se han tomado cosas mundanas, creencias aún satánicas, y Dios nos está llamando a consagración. Yo no sé qué tiene que ver eso contigo, pero yo sé que tu oración, si eres justo, puede mucho. Lo repito, la palabra del Señor dice que la oración del justo puede mucho. Así que consagrémonos al Señor, hermanos. Atendamos a su llamado. Pidamos perdón por nosotros y perdón por nuestros países. Porque aquí estamos, hermanos, y no solamente representamos a Estados Unidos, representamos a otros países. Y es necesario que el Señor comience una vez más un avivamiento en nuestro país, porque de nuestro país va a comenzar a fluir y va a correr por el resto del mundo, como ha pasado anteriormente. Así que el Señor, denle el aplauso al Señor. El Señor nos está llamando para que entreguemos aquellos deseos que son equivocados. Consagrémonos al Señor. Inclinemos nuestro rostro, hermanos. Vamos a orar. Si hubiera aquí alguna persona que dijera, yo necesito nacer de nuevo, dice la palabra del Señor, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Para nacer de nuevo necesitas reconocer que eres pecador e invitar a Jesucristo a que venga a vivir dentro de ti. Dile, Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento. Yo te recibo ahora como mi Salvador. Abro la puerta de mi corazón. Sálvame. Dile ahí donde estás. Probablemente tú ya conoces al Señor, pero a lo mejor el Espíritu Santo te ha hablado y te dice, ¿sabes qué? Es tiempo de consagrarte. Es tiempo de abandonar el orgullo. Es tiempo de buscar santidad. ¿Por qué no le dices ahí donde estás? Perdóname, Señor. Yo me consagro a ti. Yo me dedico a ti. Ayúdame y cumple tu voluntad en mí. Padre, nos acercamos a ti pidiéndote perdón, Señor, por nuestros pecados. Pidiéndote perdón, Señor, por las decisiones equivocadas, Señor, los deseos equivocados que muchas veces nos hemos movido en ellos. Gracias por Jesucristo, gracias por su sangre, gracias por salvarnos, gracias por perdonarnos. Te pedimos perdón y ahora, Señor, nos consagramos a ti, nos entregamos a ti, Señor, aquellos que lo hacen por primera vez
Y aquellos, Señor, que ya son tuyos, Padre, pero se están consagrando, se están entregando a ti, Señor, para que tú los uses de una manera más poderosa, Padre. Gracias, mi Dios, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús y por las obras de Jesús. Perdónanos, Señor, perdónanos, Padre. Ayúdanos, mi Señor, para ser encontrados fieles delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.